Bueno, vamos a hablar en esta segunda parte sobre las capacidades y la demostración del modelo. Esto se refiere a qué es el modelo en sí mismo. La solución ofrece ver todos los nodos y puntos clave de la cadena de suministro. La definimos, por supuesto, como todas las cadenas de suministro, como una serie de relaciones que permiten simulaciones para emular el impacto potencial de situaciones y decisiones, ¿no? Como saben los que han estudiado dinámica de sistemas, el mundo podría dividirse, el mundo de una empresa podría dividirse entre estados, niveles, un depósito de inodoro, por ejemplo, y acciones o decisiones políticas. Las empresas toman decisiones sistemáticas sobre estados sistemáticos, como puede ser un nivel de inventario, por ejemplo, o una flota. Esta es una pantalla de la demostración. La pregunta es cómo voy a gestionar los riesgos, qué es lo que voy a mirar, y por supuesto, hay riesgos del lado de la demanda, hay riesgos del lado del abastecimiento y hay riesgos del lado del diseño de la red. Lo que interesa en este caso es mirar la imprevisibilidad que tiene una cadena. En el caso de la demanda, por supuesto, hablamos de la incertidumbre del pronóstico, qué es lo que puede pasar con un producto nuevo. Los lanzamientos de productos son realmente muy impredecibles y cambios que haya en el mercado o en el horizonte competitivo. En el caso del abastecimiento, ¿qué me puede pasar? Son las disrupciones más típicas. Disrupciones inesperadas, mantenimientos planeados, congestión del transporte, digamos, y el mantenimiento se refiere al abastecimiento, que no siempre está anunciado y no siempre existe la coordinación adecuada entre el proveedor y el cliente. Eso lleva al diseño de la red, como yo decía antes, ¿no? Los proveedores backup o los proveedores de respaldo son los que me permiten a mí poder tener cierta resiliencia. Hay un caso célebre, les diría aquí, de Toyota, que está en un libro famoso sobre resiliencia, probablemente el libro más famoso que haya, de Josie Sheffy, que se llama The Resilient Enterprise, donde se habla de cómo el incendio de una fábrica de frenos de Toyota cerca de Tokio hizo que obligara a todos sus proveedores a que reemplazaran a este proveedor. Esto lo hicieron en el plazo de un mes, porque en el plazo de un mes la producción se paraba, y evidentemente, digamos, quizás sea el tipo de resiliencia más interesante que pueda tener una empresa. A lo mejor hasta se podría modelar esa resiliencia. Pero lo interesante es ver cómo las empresas que tienen sus cadenas integradas son capaces de reaccionar con mucha velocidad, ¿no?, a cambios de este tipo. Dentro de este diseño de redes hay que hablar de rutas alternativas de embarque. Caso típico ha sido ahora la huelga de Los Ángeles, donde empezaron a probarse otras configuraciones de puerto. Y por supuesto la gestión de inventario, ¿no? Bien, ahora vemos en este slide otra de las pantallas del modelo, ¿no? El modelo permite seleccionar un escenario y lo pueden mirar desde como dijimos en el slide anterior, lo pueden mirar desde el lado de la demanda, desde el lado del abasto y desde el lado del diseño de redes. Bueno, en cada uno de los casos hay métricas distintas, ¿no?, para analizar ese riesgo. Fíjense, en el caso de la demanda vamos a mirar la probabilidad de un faltante, el costo del inventario y la rentabilidad. En cambio, del lado del abastecimiento vamos a ver cuál es el valor que está en riesgo, el porcentaje de órdenes afectadas y el impacto en la rentabilidad. Este slide dice, en definitiva, que el riesgo normalmente no es un riesgo único, el riesgo se combina y por supuesto interesa considerar absolutamente todas las posibilidades. En el siguiente slide vemos una corrida con el despliegue de una red global que opera
digamos, entre Eurasia y América del Norte, y vemos el tipo de variables que voy a considerar, ¿no? Cuando uno corre un modelo, lo que tiene que considerar principalmente es qué es lo que estoy dejando fuera, ¿no? Porque lo que está dentro ya lo conozco. Por eso es tan importante que el modelo sea representativo. En este slide lo que estamos viendo en el rectángulo inferior o en la gráfica inferior derecha es el resultado de beneficio, ¿no? Por corrida de simulación, por una parte, ¿no? Porque de lo que se trata cuando uno mira el riesgo es ver, bueno, a ver qué rentabilidad puedo tener. Y por otro lado, en el cuadro que está a la derecha, a la izquierda, perdón, lo que vemos son distintos tipos de riesgos. Ya los vamos a ver más detalle en otra lámina. Acá se habla de la estabilidad del gobierno, lo que es una huelga, un terremoto, congestión, esto todo dentro del mismo paquete, digamos, ¿no? Y en el mapita que ven arriba a la derecha, lo que ven es cómo se concentra el riesgo en diferentes países, ¿no? En este slide lo que vemos es cuál es el impacto de varias estrategias de gestión de riesgo y cómo las pérdidas, fíjense en la gráfica de la derecha, se atenúan o se distribuyen mejor con proveedores de soporte o proveedores de backup. De lo que se trata aquí es de tener un cierto respaldo, ¿no? Ese establecimiento de relación es el que permite reducir pérdidas altas, o sea, se trata de algún modo atenuar lo que serían los impactos negativos sobre la cadena. Un poco lo que hablábamos en relación al diseño de circuitos eléctricos dentro de un avión. Bueno, en el slide siguiente vemos un ejemplo de dos redes, una que tiene un proveedor con backup y otro que no. Y esto es una de las facilidades que tiene el modelo. Yo puedo diseñar distintos modelos y ver qué es lo que me pasa. Entonces, un poco sintetizando, en este slide lo que vemos son 3 casos donde se evalúan 3 escenarios diferentes y por supuesto hay un contexto diferente, ¿no? En el primer caso hay un problema de incertidumbre en la demanda, en el segundo hay una disrupción de la cadena y debido a algún problema de abastecimiento y en el tercer caso hay una evaluación o se busca evaluar cuál es el nivel de redundancia óptima, ¿no? Que es un tema no menor porque también no me conviene pasarme, digamos, en cuanto a redundancia y en cuanto a diseño de una red. Bien, en la transparencia siguiente vemos cómo 2 centros de distribución pueden reaccionar de distinto modo, y esto es en función de distintos diseños de redes. Y en esta transparencia, la que sigue, lo que vemos es lo que pasa con el nivel de servicio. Fíjense el impacto que tiene esto cuando yo tengo un proveedor de backup y cuando no lo tengo, ¿no? Fíjense cómo cambia el valor, digamos, del nivel de servicio para un caso y para otro. En el slide siguiente lo que vemos es la probabilidad de llegar a los niveles de servicio al cliente, ¿no? Y evidentemente esa probabilidad es mucho más alta en el caso que ya hemos hablado. Cuando tengo proveedores de respaldo. Por último, el análisis de riesgo establece el valor en riesgo, ¿no? Así como el porcentaje de órdenes afectadas como resultado de cada escenario simulado, contando tiempo y probabilidad. Bueno, aquí hablamos, fíjense, este es un slide un poco más grande que el que habíamos visto antes. Aquí hablamos de qué es lo que pasaría con un cambio de gobierno, por ejemplo, un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado, llamémosle más o menos violento. ¿Cuál es el riesgo anual de eso? ¿Cuál es el valor? ¿Y cuál es el porcentaje de órdenes afectadas? Fíjense que evidentemente va a haber riesgos que a mí me generen una reacción diferente a lo que hago, ¿no?
Y los problemas siguen, hablamos de huelgas, hablamos de terremotos, hablamos de inestabilidad gubernamental, hablamos de congestión, falla en sistemas, en fin, huelgas por supuesto, desastres naturales, etc. Y cada uno de esos tiene su valoración. Para cerrar, este es nuestro equipo, somos un equipo global y estaremos encantados de poder profundizar más sobre este tema que es tan apasionante y que sin duda es tan rentable para la mayoría de las empresas. Muchas gracias.